Listo, muy buenos días para todos, estimados aprendices, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en el que ustedes estén observando este recurso audiovisual. Me presento, mi nombre es Juan Alberto Llano Salazar, soy instructor técnico y líder de la formación titulada virtual Coordinación de Procesos Logísticos, ficha de caracterización terminadas en 0389 y 9499, a las cuales hoy estaremos orientando esta explicación u orientación de la actividad de aprendizaje que toca realizar para esta semana. Recordemos que estamos en la fase de ejecución, que viene siendo nuestra fase número 3 del proyecto formativo, y estamos en la actividad de proyecto número 6. En ese orden de ideas, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el tema de la trazabilidad. Vamos a revisar un poquito lo que viene siendo la guía de aprendizaje para que podamos entender un poco acerca de las actividades que toca presentar para para estos días. Vamos a buscar también el cronograma de actividades, cronograma de la fase de ejecución. Vamos a revisarlo un momentico y de esa manera vamos a orientarnos un poco más. Estamos, como lo dije, estamos en la fase de ejecución. En esta fase de ejecución, actividad del proyecto número 6, estamos desarrollando varias competencias. Entre las competencias que hemos desarrollado la de calcular costos de operación, en donde ustedes presentaron un informe, una evidencia que corresponde a un informe de indicadores de gestión en los costos logísticos. Ustedes escogieron dentro del proceso de la cadena de suministro o dentro de todo el proceso logístico, escogieron un eslabón de la cadena o un proceso. A ese proceso le identificaron los indicadores de gestión y le identificaron también algunas falencias que podían presentarse dentro de ese proceso con respecto a los costos. ¿Qué tenemos pendiente? Tenemos la competencia de supervisar la prestación del proceso de negocio y la competencia de diseñar áreas de almacenamiento. Estas dos competencias como tal tienen que presentarse dos informes cada una, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Como la semana pasada no pudimos desarrollar la actividad en donde teníamos que presentar un informe de aplicación del proyecto formativo, teniendo en cuenta lo que era el sistema de indicadores de gestión, que por cierto lo tomaron como referencia para el desarrollo de la evidencia anterior de costos, de indicadores de costos logísticos. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a presentar un informe en donde se haga una propuesta de implementación de nuevas tecnologías en el proceso de almacenamiento. Ojo aquí a esto, ya que nos estamos enfocando a un proceso directo que viene siendo el almacenamiento de una empresa. En ese orden de ideas, esta actividad tiene como fecha de entrega final el 28 de noviembre, que viene siendo viernes 28 de noviembre. Sin embargo, vamos a darle tiempo o vamos a darle plazo de entrega hasta el día 3 de diciembre, ¿cierto? Hasta el día 3 de diciembre. Para ello, pues está la guía de aprendizaje que nos habla, vamos a hablar de la actividad en donde está el tema de la evidencia que corresponde. Competencia, diseñar áreas de almacenamiento según estrategias de la logística y sistemas de almacenaje. Actividad de aprendizaje, validar las áreas de almacenamiento de acuerdo con el flujo de la operación logística. Dice de la siguiente manera: la gestión de almacenes es un elemento clave y seguro que aporta mucho a la empresa. Recuerden que el almacén viene siendo la clave del éxito de la empresa porque es donde está todo el activo que más le pesa a la entidad, porque viene siendo el tema del inventario. Aquí lo dice muy claro, ya que por medio de su implementación se logra un óptimo de los recursos. La logística juega un papel importante en las empresas. Entonces, el objetivo del operador logístico, del operario logístico en la empresa, es realizar un estudio de verificación del lugar de almacenamiento de la empresa,
detallando si cumple con los estándares de calidad, es decir, si el espacio es idóneo, es adecuado para poder almacenar todos los productos y dependiendo del tipo de producto y del tipo de carga, ¿cierto? En caso de que la respuesta pues sea negativa, se debe proceder a diseñar un modelo de áreas de almacenamiento actualizado y moderno según las estrategias de la logística y los sistemas de almacenaje a lo largo de su proceso formativo. Aquí es donde van ustedes a entrar. Ustedes, como nos están hablando de sistemas de almacenamiento, ustedes deben investigar, aparte pues de los recursos que les da el SENA para la actividad, ustedes deben buscar otras fuentes de referencia que hable acerca de sistemas de almacenamiento y también de herramientas tecnológicas utilizadas para este sistema de almacenamiento, ¿cierto? En ese sentido, el propósito de esta actividad de aprendizaje es el siguiente, que ustedes planteen o hagan un informe en donde hagan una propuesta de implementación de nuevas tecnologías en el proceso de almacenamiento. De pronto aquí la guía es un poquito enredada, por eso les voy a dar la orientación de cómo deben hacer la actividad. Ojo a esto, de acuerdo a la orientación que yo como instructor les esté dando, es como ustedes deben presentar la evidencia. Entonces, para las empresas es de gran importancia reconocer la gestión de almacenes, que la gestión de almacén se centra en la recepción, el almacenamiento y movimiento de los productos, hasta los puntos de entrega o consumo del cliente final. Para ello, es necesario que ustedes tengan presentes las siguientes razones para la existencia de los lugares de almacenamiento. Ojo, deben tener en cuenta las siguientes razones para la existencia de esos lugares para la existencia de esos lugares de almacenamiento. Primero, el equilibrio o el desequilibrio que debe haber entre la oferta y la demanda. ¿Qué hablamos o qué entendemos por oferta y la demanda? Es la necesidad que yo como empresa debo tener para poder satisfacer esa necesidad del consumidor. Es decir, cuando hablan de oferta, es el producto que se está ofertando y cuando habla demanda, es la persona o la clientela o los consumidores que como tal requieren ese producto. Por lo tanto, ahorita para la temporada navideña, la oferta viene siendo artículos de Navidad. Y la demanda viene siendo los consumidores que requieren ese tipo de insumo o ese tipo de bien, ¿cierto? Segundo, la mejora del servicio al cliente. Si yo tengo una buena cantidad de producto en almacén, si yo tengo una buena calidad del producto en almacén, el servicio al cliente va a ser óptimo, va a ser eficiente, va a ser eficaz, va a ser excelente, ¿cierto? La reducción de los costos logísticos. Miren que ya aquí hablamos del tema de costos logísticos, de indicadores de gestión que vimos en la evidencia anterior. Entonces, si ya ustedes tomaron, por ejemplo, muchos de ustedes tomaron el proceso de almacenamiento e identificaron algunas falencias, algunas digamos, oportunidades y fortalezas dentro del almacén para la reducción de costos logísticos, ustedes deben tener en cuenta que para poder tener un almacenamiento idóneo con un producto idóneo, también debo tener en cuenta el tema de los costos. Entre más elevados sean los costos logísticos, menos utilidad va a haber para la empresa. Y ante todo, el complemento del proceso productivo para aquellas empresas que son productoras, es decir, que compran materia prima para transformar y venderlas en un producto terminado. Es importante que el encargado del área logística en la empresa reconozca las funciones del almacén, las actividades a realizar en el momento de aplicar el almacenaje de un producto y el paso a paso que se aplique en el momento de la recepción de mercancías. Por lo anterior, y para el desarrollo de esta actividad se requiere diseñar una propuesta de implementación de nuevas tecnologías para aplicar el proceso de almacenamiento de la empresa, ¿cierto? Basado en el material de formación relacionado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nos habla del material de formación relacionado. Material de formación para esta actividad nos dice que debe ser el material de diseño y gestión de almacén. Este material ya ustedes lo conocen porque fue con el que ustedes utilizaron para poder
presentar la actividad del diseño del centro de distribución que ustedes presentaron en meses anteriores. Entonces, ya yo aquí teniendo todo este tema, fíjense que lo que tengo que tener en cuenta es, primero, los requerimientos de funcionamiento de almacén, la clase de almacén, porque fíjense que lo que nos está pidiendo el informe como tal es una propuesta para implementar nuevas tecnologías en el proceso de almacenamiento. Por ende, yo tengo que conocer cuáles son las clases de almacén, ¿cierto? Tengo que conocer cuáles son los tipos de productos que se pueden almacenar. Recuerden que un almacén maneja materias primas, productos intermedios, que son los productos que hacen parte de un producto terminado, y productos terminados, obviamente. Y asimismo, el tipo de producto que se va a manejar, sea un producto a granel, sea un producto que requiera una cadena de frío, sea un producto que requiera un cuidado por el tipo por el tipo de elementos, productos químicos, productos de aseo, productos inflamables. Entonces, de acuerdo a ese tipo de almacén, yo debo tener en cuenta la clasificación de dicho almacén. Aquí vamos a ver de pronto que hay, en las zonas portuarias hay unos almacenamientos al aire libre, que es donde utilizan los contenedores que ya vienen siendo una unidad de carga. Un contenedor viene siendo una unidad de carga que ya tiene dentro de su recipiente unos productos ya debidamente embalados, debidamente paletizados. Por lo tanto, como ya es un contenedor que viene siendo un recipiente que almacena y proteja un producto, digamos que este puede ser almacenado al aire libre, pero también están los productos de almacenamiento encubiertos, que son los productos de consumo, ¿cierto? Productos materia prima, producto terminado y producto intermedio como tal, ¿cierto? Nos habla el tema también del almacenamiento en la función logística. Hablan de almacén central, de almacén regional, de almacenes que son en tránsito. Habla de almacén de acuerdo a la mercancía y a la disposición, ¿cierto? Asimismo, también nos habla de la capacidad de almacenamiento, el cálculo que se debe hacer para poder identificar la capacidad de almacenaje en bodega, de almacenaje utilizado, entre otras cosas. Y también nos habla de los requerimientos para el funcionamiento de almacén. ¿Qué es el requerimiento? Son todos esos recursos que nosotros necesitamos para poner en funcionamiento un almacén. Recursos como el talento humano, recurso técnico, que ya viene siendo el tema de maquinarias, equipos, todo eso. Recurso tecnológico, que ahí es donde viene el éxito de esta evidencia, ¿cierto? En los recursos tecnológicos para un almacén, ustedes como tal, primero debe haber un software de almacenamiento. Segundo, debe haber un sistema tecnológico que permita agilizar el proceso de recepción de mercancía y que ese proceso de recepción de mercancía se sincronice de manera inmediata con el sistema o con el software de almacenamiento. No sé si ustedes han identificado de que cuando están en un momento en recibiendo alguna mercancía, utilizan una pistolita de radiofrecuencia, ¿cierto? Que lee el código de barra y automáticamente identifica el producto y va ingresando el producto al almacén. Entonces, aquí tienen que ver el tema y tienen que investigar el tema de tecnologías que se utilizan o que se aplican para el sistema de almacenamientos. De pronto, ustedes han escuchado del software SAP, que es un software muy utilizado en el tema de almacén, que maneja inventario, maneja stock, maneja almacenamiento, maneja base de datos, entre otros. Hay otro software que se llama el WMS, que viene siendo Warehouse Management System, o sea, sistema de almacenamiento, ¿cierto? Aparece también el LMS y entre otros. Y aparece la más conocida como la RFID, que viene siendo la identificación a través de radiofrecuencia, que es la pistolita que se utiliza, o en muchos centros logísticos no utilizan pistolas, sino que al momento de que ustedes vayan a ingresar al centro logístico,
Hay como lo que se utiliza en los aeropuertos cuando uno va a pasar que detecta metales. Hay un detector que por lado y lado tiene lector de código de barra. Entonces, ¿qué permite? Que cuando vaya ingresando la unidad paletizada que ya viene con un código pegado o etiquetado en alguna parte, el lector lo que haga es que lee el código e identifica toda la mercancía que viene en la unidad de carga. Entonces, ya ahí tenemos estos software que ustedes los pueden utilizar, los pueden investigar y los pueden implementar para la evidencia como tal. Listo. Entonces, teniendo ya en cuenta esto, vamos a hablar un poquito del concepto de trazabilidad. Resulta y pasa que la trazabilidad como tal viene siendo un proceso que va a permitir conocer primero el historial del producto, de la mercancía o incluso de los proveedores que ustedes utilizan. Seguido a esto también va a permitir la ubicación en tiempo real y los movimientos que están haciendo el producto. Y aparte de eso, permite y facilita para la cadena de suministro todo lo que se le lleva al proceso de seguimiento. Entonces, yo no sé si ustedes recuerdan cuando yo les digo, suban las evidencias directamente a la plataforma para poder llevarle la trazabilidad al proceso, para poder llevar ese seguimiento al proceso. Entonces, cuando nosotros hablamos de trazabilidad, viene siendo ese proceso de seguimiento que se le hace a un producto o a un proceso como tal. Si bien es cierto, cuando nosotros hablamos de un sistema de trazabilidad que se implementa bien, esto va a garantizar de que todo el proceso sea exitoso y a la vez se va a convertir en una ventaja competitiva porque nos va a permitir asegurar calidad, optimizar procesos y costos logísticos y ganar la credibilidad comercial. Es decir, una empresa de envío de correspondencia anteriormente manejaban la formación interna de por dónde iba el producto. Ya hoy en día le comparten al usuario una guía y por medio de la guía ingresa uno a un sistema y ve toda la trazabilidad del producto. Ve desde cuando usted compró el producto, cuando el producto llegó al centro de acopio, cuando del centro de acopio fue distribuido a un centro de reparto y de ahí la ruta o el movimiento que ha tenido hasta que llega a su cliente final, ¿cierto? Entonces, miren la importancia del proceso de la trazabilidad. Voy a colocarles aquí un video que se hizo a través de una aplicación que se llama Notebook LM, que es con inteligencia artificial. Y aquí habla de, el video se llama Un viaje oculto de la trazabilidad. Vamos a ver, por favor. Párate a pensar un segundo en el café que te estás tomando o en el móvil que tienes en la mano. ¿Cuál ha sido su viaje hasta llegar a ti? Hoy vamos a tirar del hilo de esa red oculta que lo hace todo posible. Un sistema global que literalmente mueve el mundo sin que nos demos cuenta. La verdad es que lo damos por sentado, ¿a que sí? Hacemos clic en comprar y, casi por arte de magia, el paquete aparece en nuestra puerta. Pero de magia tiene poco. Detrás de esa velocidad hay un sistema con una precisión increíble. Vamos a ver exactamente cómo funciona. Porque claro, ese camión de reparto que vemos por la calle es solo el final del camino, la punta del iceberg. Lo que no se ve, lo que está debajo, es un ecosistema global gigantesco de tecnología, de planificación y de pura estrategia. Y todo esto tiene un nombre, por supuesto, la cadena de suministro. Para que nos hagamos una idea, podemos pensar en ella como si fuera el sistema circulatorio de la economía mundial, una red de venas y arterias que bombea productos sin parar desde donde se crean hasta donde se consumen. Entonces, ¿por dónde empieza todo? Pues, como es lógico, por el principio de todo. Antes de que un producto siquiera exista, alguien tiene que conseguir los materiales. Ese es el verdadero kilómetro cero de toda la cadena. Y antes de ponerse a fabricar nada, llega la primera gran decisión, una que es absolutamente crucial. ¿Quién va a ser el proveedor? Y ojo, que no es una elección cualquiera, ¿eh? De esto puede depender que un producto funcione o que sea un fracaso total. Y es que la decisión va muchísimo más allá de buscar el precio más bajo. Las empresas líderes lo analizan absolutamente todo. La calidad, por supuesto, pero también la fiabilidad de las entregas, la tecnología que utilizan, incluso su impacto medioambiental.
Al final, lo que buscan es un socio, no un simple vendedor. Esta búsqueda del socio perfecto obliga a las empresas a abrir el mapa y pensar a escala mundial. Ya no vale con mirar al lado de casa. Y así es como nace el concepto de compras globales. Se trata de buscar en cualquier rincón del planeta para encontrar esa ventaja que te haga destacar. ¿Y por qué tomar tanta molestia? Bueno, pues porque al comprar a nivel global se gana poder de negociación, se consiguen mejores precios al comprar más volumen y, quizás lo más importante, se aprende de los mejores del mundo, absorbiendo innovación de todas partes. Muy bien, ya tenemos los materiales. ¿Y ahora qué? Pues toca guardarlos. Pero cuidada, hay que quitarse de la cabeza esa imagen del típico almacén antiguo y lleno de polvo. Los almacenes modernos son auténticos centros neurálgicos de altísima tecnología. Fijaos en el cambio. Es que es brutal. A un lado, el método de toda la vida, manual y lento. Y al otro, un almacén automatizado, donde los robots se mueven sin parar, día y noche. Esta tecnología no solo permite guardar muchísimo más en menos espacio, sino que opera a una velocidad que hace unos años nos habría parecido ciencia ficción. Vale, ¿y cómo se organiza todo este lío de productos? Pues con mucha estrategia. Una de las técnicas clave es el análisis ABC. La idea es en el fondo muy sencilla e inteligente. No todos los productos tienen el mismo valor, así que se concentran todos los esfuerzos en controlar al milímetro los artículos A, los más valiosos, y se relaja un poco la vigilancia sobre los C, los que menos valen. Es pura optimización. El cerebro que dirige toda esta orquesta es el Sistema de Gestión de Almacenes, o UMS por sus siglas en inglés. Y esto no es un simple programa para apuntar lo que entra y lo que sale, no, no. Es un software súper inteligente que decide en tiempo real dónde colocar cada caja o cuál es la ruta más corta para preparar un pedido. Optimiza cada movimiento. Para que lo entendamos, sigamos el viaje de un producto. El WMS lo recibe, le asigna el hueco perfecto en la estantería, organiza su recogida cuando alguien lo pide y lo prepara para el envío. Y todo esto mientras mantiene un control perfecto del inventario en tiempo real. Es el guardián de la precisión y de la velocidad. Bueno, pues con el producto ya empaquetado y con su etiqueta puesta, empieza la parte del viaje que nos resulta más familiar a todos, el transporte. A veces, las mayores revoluciones nacen de las ideas más simples. Y la paletización es el ejemplo perfecto. El simple hecho de agrupar cajas en un palet para moverlas como una sola unidad transformó la logística para siempre. Hizo que cargar y descargar camiones fuera infinitamente más rápido y, sobre todo, mucho más seguro. Por supuesto, la elección del transporte es otra decisión estratégica. ¿Qué se necesita? Flexibilidad y un servicio puerta a puerta. Camión. Mover algo muy pesado a lo largo de cientos de kilómetros. El tren es ideal. Cruzar el océano con un coste bajo. Barco, sin duda. Y si la velocidad es lo único que importa, entonces el avión. Cada viaje tiene su transporte perfecto. Pero la verdadera magia, hoy en día, está en combinarlo todo. Eso es el transporte multimodal. Que un mismo contenedor empiece su viaje en un barco, luego se suba a un tren y termine el reparto en un camión. Se combina lo mejor de cada mundo. Y para el cliente, la complejidad desaparece. Tiene un solo contrato y un solo responsable para todo el trayecto. Sencillo y eficaz. Pero, ¿y si pensamos que la historia acaba cuando el paquete llega a su destino? Pues nos equivocamos. El comercio electrónico ha añadido nuevas capas de complejidad y ha conseguido que el viaje de vuelta sea casi tan importante como el de ida. El boom de las compras online trajo consigo un reto logístico gigantesco, la famosa última milla. Pensemos un momento. No es lo mismo llevar un camión entero a una tienda que repartir miles de paquetes individuales casa por casa. Es con muchísima diferencia la parte más cara y más ineficiente de toda la cadena. Y claro, ¿qué pasa si algo se devuelve? Pues que empieza un nuevo viaje, pero en sentido contrario. Ahí es donde entra en juego la logística inversa. Ya no se trata de enviar, sino de recuperar. Es todo un proceso para gestionar devoluciones, ya sea para reparar, para revender o para reciclar, y así intentar recuperar valor de donde antes solo había un final. Es que una simple devolución pone en marcha un proceso súper estructurado. Hay que recoger el paquete, consolidarlo con otros, inspeccionarlo y decidir qué se hace con él. Se vuelve a poner a la venta, se repara, se recicla. Es literalmente una cadena de suministro completa, pero funcionando al revés. Y todo esto nos lleva a una idea muy potente que está definiendo el futuro de los negocios. Hoy la batalla ya no se gana solo teniendo el mejor producto. La verdadera competencia, como dice esta cita, se libra entre las cadenas de suministro. La más rápida, la más eficiente y la más flexible es la que gana la partida. Y con esto terminamos con una pregunta para darle una vuelta. Después de ver toda esta red complejísima que opera en la sombra para que tengamos lo que queremos cuando queremos, cabe preguntarse si el viaje de un producto, es decir, su disponibilidad y su entrega, no se ha vuelto tan fundamental como el propio producto en sí.
Perfecto. Entonces, fíjense que en este video que nosotros acabamos de ver, nos muestran prácticamente, no nos habla solamente de la trazabilidad, sino de todo el proceso. Y recuerden que la trazabilidad inicia desde que yo solicito el pedido, o sea, desde que yo hago el primer proceso de abastecimiento, de compra del producto, hasta que el producto llega a su cliente final. Y todo pasa por el proceso de la cadena de suministro, desde la recepción, desde que ingresa al almacén, el sistema que yo voy a utilizar para poder ingresar al almacén, desde el momento en que yo voy a movilizar toda esa mercancía dentro de mi almacén. Fíjense que nos habla de la automatización, de la tecnificación de todos los procesos. Dejamos un poco de lado la mano de obra y metemos el tema de la tecnología, el tema de las herramientas, el tema de los brazos hidráulicos, el tema de las bandas transportadoras, el tema de los drones que hoy en día se utilizan para verificar y hacer el proceso de inventario, ¿cierto? Nos habla también del proceso de distribución, ¿cierto? Cuando utilizamos de pronto varios transportes o varios medios de transporte para poder hacer llegar el producto a su destino final, para poder identificar, miren la imagen, identificar cuál sería el medio más óptimo para poder, digamos que, optimizar los costos. Entonces, si bien es cierto, el medio más seguro y más rápido es el avión, pero es el medio más caro. El medio más demorado y más económico es el fluvial, pero es el más demorado, ¿cierto? El medio de pronto más rápido, por el tema de que solo utiliza la vía él, es el medio férreo, ¿cierto? Y el medio que más se utiliza, que más se utiliza por la disponibilidad, por la infraestructura, por todo, es el vial, ¿cierto? Que utilizamos con carros, tractomulas, vehículos, entre otras cosas. Entonces, ahí ya hablábamos del tema de la trazabilidad. Ahora bien, hay un concepto que se llama el benchmarking. Y yo les voy a pedir muy encarecidamente que investiguen más de lo que yo les voy a decir, qué es el benchmarking. ¿Por qué? Porque resulta y pasa que dentro de la evidencia hay dentro de la evidencia anterior que no se presentó, teníamos que considerar el benchmarking como el proceso óptimo para poder identificar, digamos, la eficacia de toda la cadena de suministro. Ahora lo vamos a hacer también dentro de este informe de herramientas tecnológicas implementadas al sistema de almacenamiento. Entonces, fíjense que el benchmarking viene siendo una herramienta estratégica que es fundamental. ¿Para qué? Para organizar y obtener información útil para mejorar las estrategias de la empresa. Es decir, ustedes han escuchado del famoso o de la famosa matriz DOFA, ¿cierto? Que viene siendo una matriz que uno utiliza para identificar debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas. El benchmarking funciona muy parecido a esto. Entonces, viene siendo clave porque nos va a ayudar a detectar y aplicar los mejores procesos para lograr los mejores estándares de calidad. Estamos hablando de indicadores de gestión, estamos hablando de KPIs, que vienen siendo los indicadores de riesgo, indicadores de gestión. No se trata de que se copien estrategias, sino de que utilicemos esas estrategias e implementamos lo mejor posible de cada una de ellas. Es decir, aprender para crear una máxima eficacia en los procesos. Benchmarking, ¿qué es? ¿Cómo funciona? Utilidad. Adaptando un concepto del diario del exportador, se puede decir que el benchmarking es el proceso continuo de medición de nuestros procesos y servicios frente a los de los competidores o a los de aquellas compañías reconocidas como los líderes, permitiendo identificar y adoptar prácticas de clase mundial. Este trabajo permite establecer cuáles son los estándares de la industria, cuáles son las ventajas competitivas de cada empresa,
cuáles son las barreras de entrada y cuáles las barreras de salida. Por lo general, se realiza por parte de cada empresa o en grupos que pueden o no participar del mismo mercado objetivo, buscando siempre buenas prácticas en factores como atención, clientes, logística, imagen, manejo de proveedores, entre otros. Objetivo. Sin duda alguna, las empresas modernas deben basarse en las mejores prácticas en logística que se llevan a cabo en el mundo, lo cual lleva a la organización a pensar alcanzar los siguientes objetivos como resultado de una implementación de benchmarking, como lo dice Mora. Controlar las condiciones para ofrecer y mantener la calidad del servicio como punto clave en la generación de valor a través de la cadena de suministro. Reorganizar sus procesos de manera que le permita diseñar estrategias de competitividad global capaces de responder a la fluctuación de la demanda. Identificar los más altos estándares de excelencia para productos, servicios y procesos logísticos y realizar las mejoras pertinentes a los procesos propios. Solo así se logra alinearse con las mejores prácticas en logística de su sector. Diseñar e implementar planes de mejora que lleven la logística de la organización a un plano de ejecución de clase mundial. Utilidad. De acuerdo con la evaluación que se realice, se determina si es factible convivir con la competencia y si es necesario neutralizarla o inclusive determinar si algún competidor puede transformarse en socio a través de fusión o joint ventures o alianzas estratégicas. Por ello, es necesario incluir un benchmarking de la competencia para evaluar los competidores más importantes y aspectos claves tales como marca, descripción de producto o servicio, precios, estructura, procesos, recursos humanos, costos, tecnología, imagen, proveedores. Bien, entonces vemos que el benchmarking viene siendo una herramienta que nosotros podemos utilizar para identificar cositas que están malas, implementarlas teniendo en cuenta de pronto algunos ejemplos de competidores o de estrategias que utilizan otras empresas y nosotros poder implementar o aprender de ellos para crear una eficiencia, perdón. ¿Cierto? En ese sentido, el benchmarking tiene unos procesos, ¿cierto? Un proceso de planificación, un proceso de recolección de datos, un proceso de analizar esa información que nosotros recopilamos e integrarla, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de integración es cuando ya decimos, bueno, identificamos esto, vamos a analizarlo, ahora vamos a colocarlo en ejecución de nuestro proceso, de nuestra empresa. Vamos a hacer un plan de acción y finalmente se hace un proceso de monitorizar, que viene siendo el seguimiento o la trazabilidad que se le hace a ese proceso. También es importante que ustedes sepan que el benchmarking tiene 4 tipos. Un tipo que viene siendo competitivo, que es donde nosotros de pronto analizamos diversos aspectos de la competencia e identificamos o detectamos elementos relevantes que nos puedan ayudar a nosotros a mejorar. Ojo, miren que es muy parecido a la matriz de riesgo. Yo estoy identificando cuál es la debilidad que mi empresa tiene o la amenaza que mi empresa siente con respecto a una empresa competitiva o a una empresa competencia. En la parte o el benchmarking digital viene siendo de pronto los canales o los medios utilizados que yo utilizo y que me puedan servir o puedan mejorar para los procesos. Entonces ahí es donde viene la relación con la evidencia. La evidencia que nos dice, vuelvo y repito, la evidencia nos dice que ustedes deben presentar una propuesta de implementación de nuevas tecnologías en el proceso de almacenamiento. Fíjense que aquí estamos hablando de la parte digital. Es un estudio que se recomienda realizar para evaluar los canales digitales utilizados y así conocer la realidad detrás de cada uno de esos procesos. Para poder examinar de forma completa, se divide entre tantos aspectos, tanto cualitativos como competitivos. Es decir,
Yo tengo que ver cuáles son las herramientas tecnológicas que actualmente tiene la empresa donde yo estoy realizando mi proceso formativo o mi proyecto formativo e identificar cuáles son las que tienen las demás empresas, comparar y ver qué diferencia hay entre los procesos que yo estoy implementando y los que está implementando la otra empresa y cuál de esos procesos tiene mejor calidad. Recuerden que estamos hablando de indicadores de gestión. Vamos a vernos este video que también es diseñado y nos habla un poquito de el almacén y el benchmark. Cuando pensamos en el éxito de una empresa, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Seguramente un producto increíble o quizá una campaña de marketing súper ingeniosa, pero a veces la clave del éxito está escondida donde menos te lo esperas. Hablamos mucho de innovación, de diseño, de grandes estrategias de venta, pero ¿y si la verdadera batalla, la que de verdad marca la diferencia entre los líderes y los demás, se estuviera librando en un terreno completamente distinto? Pues sí, no en la sala de juntas, sino aquí, en el almacén. Este es, literalmente, el corazón logístico de una empresa. Y si su pulso es débil o va a trompicones, todo el negocio se puede venir abajo. Así que vamos a sumergirnos en este mundo que a menudo pasa desapercibido. Porque un almacén bien gestionado no es un simple trastero gigante, que va, es un sistema científico, casi una coreografía donde cada movimiento está medido al milímetro. A ver, imaginemos el viaje de un producto. No es para nada aleatorio, es una ruta súper calculada. Llega la mercancía, se descarga, pasa un control de calidad, como si le revisaran el pasaporte, luego se le asigna un sitio temporal en el almacén y ahí espera. Cuando se le necesita, el proceso de picking lo selecciona, se empaqueta y listo, directo a su destino. Cada paso es un eslabón clave en una cadena de eficiencia. Y claro, toda esta coreografía tiene un porqué, cumplir estos objetivos. No se trata solo de apilar cajas, se trata de aprovechar cada centímetro cúbico, de eliminar cada movimiento que no aporte nada. En logística, cada segundo que se ahorra y cada manipulación que se evita se traduce directamente en dinero y en clientes más contentos. Y esta ciencia del detalle llega hasta la mismísima piel del producto, el embalaje. La elección no es ninguna tontería, ¿eh? Usamos madera, que es muy resistente, pero cara, o mejor cartón, que es barato, pero súper frágil. Es un equilibrio constante entre proteger el producto, el coste que supone y hasta la sostenibilidad. Otra pequeña batalla dentro de la gran guerra de la eficiencia. Vale, tener un sistema interno que funcione como un reloj suizo está genial, pero ¿cómo sabemos si nuestro reloj va realmente en hora? O sea, ¿cómo pasan las empresas de ser simplemente buenas a ser líderes mundiales? Pues la respuesta está en una estrategia potentísima. Se llama benchmarking. Y ojo, no pensemos en esto como si fuera espiar, para nada. Es más bien como tener acceso al libro de jugadas de los mejores equipos del mundo. Es el arte de estudiar a los campeones para entender por qué ganan y, a partir de ahí, adaptar esas lecciones a nuestro propio juego. Y aquí está la clave de todo, la mentalidad. Como se ve en la imagen, una cosa es copiar, que es como robar la respuesta de un examen, y otra muy distinta es hacer benchmarking. No se trata de saber el qué, sino de entender el cómo y el por qué. Es la diferencia entre un apaño rápido y una mejora que dura para siempre. Bueno, todo esto suena muy bien, pero ¿cómo lo llevamos a la práctica? Pues no es cosa de magia, es un proceso. Un manual, por así decirlo, de 6 pasos para mejorar constantemente, que cualquier organización puede seguir. Este es el ciclo. Empieza con la planificación, preguntándose quién es el mejor en esto y por qué. Luego se pasa a la recopilación de datos, al análisis para ver dónde estamos fallando, a la integración de nuevas metas y a la acción para ponerlas en marcha. Y lo más importante, se cierra con la monitorización, que hace que esta rueda nunca pare de girar, convirtiendo el proceso en un motor de excelencia. Y ahora llega el momento ajá. Ahora es cuando conectamos los dos mundos. El sistema por un lado y la estrategia por otro. Aquí es donde la optimización de un negocio sube a un nivel completamente nuevo. Lo que se hace es aplicar la lente estratégica del benchmarking a cada uno de los engranajes del sistema del almacén. Ya no nos miramos solo a nosotros mismos, nos comparamos con los mejores del mundo, pero en nuestro propio terreno. Pongamos un ejemplo para que quede clarísimo. Imagina que una empresa se da cuenta de que su proceso de preparación de pedidos es un 30% más lento que el del líder del sector. Pues bien, usando el benchmarking, analizan cómo lo hacen los otros. Quizá descubren que usan una tecnología concreta o un diseño de almacén diferente, pues implementan ese cambio y de repente no solo mejoran, sino que dan un salto de calidad brutal en su servicio.
Al final, la gran lección es esta. La excelencia de verdad se consigue combinando un sistema que funcione muy bien con unas ganas inagotables de aprender y mejorar. Dominar el flujo de productos e información dentro de tus propias paredes es tan importante como el producto que vendes. Así que nos queda esta pregunta en el aire. Da igual si es en un negocio, en un proyecto personal o incluso en los hábitos del día a día. ¿Qué proceso podríamos transformar por completo si dejáramos de mirarnos el ombligo y empezáramos a estudiar a los que lo hacen mejor? La respuesta a esa pregunta podría ser el primer paso para convertir algo que está bien en algo verdaderamente excepcional. Ahora bien, fíjense que aquí el proceso de benchmarking nos enfatiza mucho en que no está malo copiar, pero hay que saber copiar. Me explico. Todo lo que ustedes ven a su alrededor es una innovación o una mejora de un producto que ya existe. Por lo tanto, de una u otra forma, hubo una copia, ¿cierto? Vamos a colocar unos retailers o unos negocios de retailer. El negocio por ejemplo, el éxito es muy parecido al modelo de negocio de Carrefour, al modelo de negocio de Olímpica, ¿cierto? El modelo de negocio de Para tiene similitud al modelo de negocio del de uno, pero el modelo del negocio del de uno tiene mucha similitud con el modelo de negocio de Easy. Entonces, si vemos, siempre vamos a tener como referencia un modelo de negocio. Pero cada uno de estos modelos de negocio que les expliqué antes o que les mencioné anteriormente, implementó su proceso propio. Es decir, identificó los procesos de la competencia e implementó un benchmarking para mejorar esas actividades. ¿Listo? Vamos a hablarles entonces del tema de la evidencia. ¿Qué vamos a hacer? La evidencia como tal, vuelvo y les repito, es el informe de la propuesta de implementación de nuevas tecnologías en el proceso de almacenamiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí están 4 o 5 pasos que nosotros vamos a tener en cuenta. Primero, usted debe seleccionar la empresa y el proceso. Es decir, usted coja la empresa con la cual ha venido presentando sus evidencias o una empresa real del sector productivo y va a escoger el proceso de la cadena de suministro. ¿Cuál es el proceso? Almacenamiento. Recuerden que el informe es de tecnologías aplicadas al sistema de almacenamiento. Segundo, identificamos también el proceso. Es decir, ya tenemos la empresa, identificamos el proceso de almacenamiento de la cadena de suministro. Seguido a eso, vamos a identificar o vamos a investigar cuáles son las tecnologías que se están aplicando al proceso de almacenamiento. En ese orden de ideas es donde ustedes van a buscar referencias de cuáles son los sistemas de almacenamiento, los software que se utilizan en los sistemas de almacenamiento, cuál de esos software es el más adecuado para usted implementarlo en su proceso y cuáles serían las tecnologías que se pueden implementar también en el proceso de almacenamiento de la empresa. Cuarto punto, ahí viene la trazabilidad, ¿cierto? Entonces, usted debe identificar la trazabilidad que se presenta en el proceso de almacenamiento y las empresas que tienen que utilizar o las empresas que ustedes van a utilizar para ese proceso de trazabilidad. Recuerden que la trazabilidad en el proceso de almacenamiento inicia desde que usted recibe la mercancía. Cuando yo recibo la mercancía, ya yo tengo en custodia la mercancía y ya el proceso que pasa es de ingresarlo al almacén o al sitio al sitio donde usted va a ubicarlo para proteger. Quinto y último punto, ustedes van a socializar este informe, lo van a presentar en PDF, claro está, y van a hacer la socialización a través de un video.
Este video, vuelvo y les digo, va a demorar de 5 a 8 minutos y ustedes van a socializar el informe que ustedes están presentando de forma clara y concisa. Hay que tener en cuenta que el informe debe identificarse la trazabilidad del proceso. Debe identificarse las herramientas utilizadas y la tecnología aplicada al sistema de almacenamiento. Con estos tres, digamos, con estos tres productos que usted me entrega, la trazabilidad, la herramienta tecnológica utilizada y el sistema que usted utiliza para el almacenamiento, ya usted está cumpliendo a cabalidad con la evidencia de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, vuelvo y les digo, la evidencia, de acuerdo al cronograma, está estipulada para el día 28 de noviembre. Sin embargo, la vamos a dejar para que ustedes la entreguen hasta el día 3 de diciembre. Ojo con esto. Ya aquí nosotros, con esa evidencia, culminamos esta parte. ¿Qué vamos a hacer después de los primeros días de diciembre? Vamos a implementar el plan de mejoramiento. Entonces, en esos días que nos van a quedar de diciembre, ojo a esto, es donde usted, que tiene pendiente por entregar evidencias, usted se va a poner al día, ¿sí? Va a coger y va a realizar todas las actividades que usted no ha entregado y las vamos a entregar. ¿Para qué? Para que nosotros cerremos el año o ustedes cierren el año sin ningún pendiente, sin ningún proceso y con todos los resultados de aprendizaje evaluados. Y así empecemos el 2026 con ningún inconveniente. ¿Listo? Cualquier duda, cualquier inquietud que se les presente, con mucho gusto me pueden escribir al número de WhatsApp. Muy importante, aquí para el tema de la entrega de la actividad, ¿dónde estamos? Fase de ejecución. Para la entrega de la actividad, usted va a subir, ojo a esto, va a subir el informe a las dos evidencias para que quede la trazabilidad. ¿Cómo hacía las dos evidencias? Lo va a subir aquí a la evidencia en donde dice informe de aplicación, proyecto formativo, sistemas de indicadores de gestión. Ahí estamos hablando de trazabilidad y de benchmarking. Y lo va también a subir aquí a la evidencia que dice informe de propuestas de implementación de las nuevas tecnologías. Es decir, el mismo archivo usted lo va a subir a las dos evidencias. ¿Listo, muchachos? No siendo más entonces, les deseo un feliz desarrollo de las actividades y nos estamos viendo en cualquier momento. Un abrazo para todos.